Celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Aleluya. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Me da gusto verles. Vamos a estar ministrando la palabra del Señor, pero no sin antes, ¿verdad? Pedirle que sigamos orando, hermano, que oremos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Ya la hermana Dori y el hermano Marco ya pasaron la crisis, ¿verdad? La curva, pues, que es la más difícil del COVID. Y gracias al Señor y gracias también, hermanos, a sus oraciones. Gracias a las oraciones, hermanos, de cada uno de ustedes. Y yo creo que el Señor nos ha escuchado. También, hermanos, le pido que estemos orando por la hermana Margarita Jiménez Jerónimo. Ella pues nos ha hablado que se siente mal igual, pero no está confirmado que sea COVID. Entonces debemos mantener el cuidado, ¿verdad? Los que no se han vacunado, no les ordeno, solamente ¿cómo se dice? Les aconsejo que traten de hacerlo, ¿verdad? Ha muerto gente que no se quiso vacunar. No quiere decir con eso, ¿verdad?, que todos los que se murieron fue porque no se vacunaron, sino que algunos se vacunaron, dicen que murieron, pero tal vez ya les tocaba también, ¿verdad? Y algunos murieron de otras cosas después de haberse vacunado. Imagínense, entre millones de personas, alguien tenía que morir, ¿verdad? De alguna otra cosa. Bueno, la hermana Oralia, ayúdenos a orar por ella. El día de ayer se sentía mal y aparte de eso se comió una pata de pollo y se le atoró un hueso. Tenía mucha hambre, pues. Bueno. Y se le atoró un huesito, entonces la llevaron al doctor y pues ahí está la hermana todavía ya tiene un huesito de más. Pero está bien, no está en peligro, ¿verdad?, de asfixiarse ni nada de eso, pero sí es molestoso, ¿verdad? No sé si alguna vez se le ha atravesado una espinita de pescado en el pescuezo, quizá porque es pescado, se traba en el pescuezo. Entonces, esa situación está, hermanos, pasando. Y pues yo le pido que se mantenga cerca del Señor y lejos, ¿verdad?, de aquellas situaciones que pudieran ser un contagio, una forma de contagiarse. Oramos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Bendícenos, háblanos, ministranos de acuerdo a tu Espíritu Santo, de acuerdo a tu palabra. Que hoy, Señor, tengamos una palabra que sea de edificación, de consolación, de exhortación. Envía espíritu de sabiduría y de revelación sobre nuestras vidas para entender tu palabra. Padre, que hoy tú me des una palabra que sea revelada, una palabra que sea apostólica, profética,
evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a ver. Hoy el tema que vamos a tocar, hermanos, es la gloria de la casa postrera. Ese de postrera no tiene que ver con postre, que también tiene relación, ¿verdad? Porque el postre es después de la comida. Pero aquí, hermanos, vamos a hablar acerca de Ageo capítulo 2, verso 9. Nos vamos a centrar en ese verso. Y hay un texto, vamos a entrar, hermanos, acá en Ageo 2:9, en la Nueva Reina Valera 2000. Hermano, nos dice lo siguiente: la gloria de esta casa postrera. Fíjense que ahí hay que subrayar gloria, hay que subrayar casa y hay que subrayar postrera. Y también dice será, acá es será mayor. Y también hay que ver, esa palabra es clave en este texto, que la de la primera. Entonces está hablando de dos casas. Se habla de dos casas, la primera y la postrera. Pero ¿qué significa postrera para nosotros? La postrera es la de los últimos tiempos. La postrera es la última casa. La postrera es la segunda casa también. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, hermanos, la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, dijo el Señor de los ejércitos. Notemos quién es el que dice esto. Y luego dice, y daré paz en este lugar. Daré paz en este lugar, dijo el Señor de los ejércitos. Dos veces dijo el Señor de los ejércitos. Entonces, hermanos, vamos a ver otro texto, el mismo texto, pero en otra versión. Aquí es en la Nueva Reina Valera 1990. Dice, la gloria, ¿cómo decía el otro texto? La gloria postrera, ¿verdad? La gloria de esta casa postrera. Aquí dice, la gloria, a ver, ¿cómo decía? Perdón. Sí, de esta casa postrera. Acá dice, la gloria de esta segunda casa. La segunda casa será mayor que la primera. Entonces, eso hay que explicarlo, ¿verdad? Hay que explicar a qué se refiere con la segunda casa, con la postrer casa. ¿A qué se refiere? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Y entonces, aquí vamos a explicarlo primero. ¿Qué significa gloria? Porque dice que la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. ¿Qué es gloria? La gloria, hermanos, viene de la palabra kabod. Y miren, el diccionario Strong y el diccionario Chávez, hermanos, dice que la palabra gloria es esplendor. O sea que cuando nosotros leemos Ageo 2:9, deberíamos también leer con esa palabra esplendor. El esplendor de la postrer casa, ¿sí?, será mayor que la primera. Pero también significa distinción de honor. Entonces, la segunda casa va a ser distinguida por el honor que le va a ser dado a la segunda casa. Pero ahorita vamos a explicar cuál es la segunda casa. Ahorita estoy explicando la palabra gloria. Amén. Entonces, la majestad, que tiene que ver con reputación. La reputación de la última casa, de la postrer casa, será mayor que la majestad, que la reputación de la primer casa. ¿Me estoy explicando hasta aquí? El poder, la riqueza, la muchedumbre, hablando de gente que había en la primera casa, no va a ser comparada con la muchedumbre que va a haber en la segunda casa, en la postrera casa o en la casa postrera. ¿Sí? Entonces, quiero que tomemos en cuenta esto que estoy hablando, porque cuando entremos ya a explicar lo que quiero, hermanos, llegar, yo creo que esta palabra es para usted.
y para mí. Pasamos a la siguiente. También, hermanos, gloria. Cuando dice la Biblia, la gloria de esta casa postrera, la gloria es el reconocimiento de la grandeza, la importancia de una persona. Entonces, hermanos, el reconocimiento de la grandeza o la importancia de la casa postrera va a ser mayor que la primera. Fíjense lo que estoy diciendo. Ahora pasamos acá. También gloria es la manifestación gloriosa de su presencia. Quiere decir que la gloria o la manifestación de la presencia de Dios va a ser mucho mayor, hermanos, en la casa postrera que en la casa primera. Luego también gloria tiene que ver con, hermanos, que Yahvé, ¿sí? Este es el tetragramatón H-Y-H-V-H o I-H-V-H. Esa, hermanos, es el nombre del Todopoderoso. Es la gloria de los piadosos, es decir, el objeto supremo de su devoción. La gloria tiene que ver, hermanos, cuando alguien, hermanos, hace de Dios su devoción. ¿Sí? Su devoción. Él ocupa el primer lugar. Quiere decir que la gloria postrera de la casa, hermanos, la devoción, la entrega de la gente al Señor va a ser mucho más grande que la primer casa. Entonces tengo que explicar las dos casas. ¿Cuáles son las dos casas? La primera casa y la segunda casa. Vamos entonces a pasar a lo siguiente. Pero dice que va a ser mayor. Y la palabra mayor, pónganla toda, viene de la palabra gadol, que significa grande. ¿Sí? La riqueza, la majestuosidad va a ser grande. Va a ser alto, va a ser excelente, va a ser en extremo, va a ser fuerte, grandioso. Dice sobremanera. Pero también, hermanos, cuando se dice que va a ser mayor la gloria de la casa postrera, se refiere a que va a sobrepasar las dimensiones que tienen que ver por lo menos en 4 o 5 cosas. Las dimensiones, hermanos, en tamaño. La casa postrera va a sobrepasar en tamaño a la casa primera, pero también va a sobrepasar en número, va a sobrepasar en poder, pero si no obedece al Señor, va a sobrepasar también en castigo. Pero hermano, y en valor o importancia. Esto, hermanos, es importantísimo para el desarrollo del mensaje de esta mañana. Entonces, la gloria, ¿qué significa gloria? La riqueza, el esplendor, ¿perdón? La distinción, el honor de la casa postrera va a ser mucho más grande en tamaño, en número, en poder, en importancia que la primera casa. Amén. Entonces, pasemos a ver acá algo que puse aquí. La primera casa y la segunda, la casa postrera. Aquí. Vean bien, de este lado vamos a poner, todavía hijo, la primera casa. ¿Y a qué se refiere con la casa postrera? Amén. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Entonces, el texto dice, la gloria de la casa postrera, de esta casa postrera, va a ser mayor en sobremanera que la casa primera, que la primera casa. Ok, voy a explicarle todo lo que vamos a ver esta semana en los temas, pero hoy vamos a avanzar un poquito. Entonces, en Israel, por ejemplo, en la primera casa, hablando del pueblo de Israel, en el pueblo de Israel hubieron
dos templos, dos casas. El templo de Salomón, hermano, que lo voy a explicar hoy con la ayuda del Señor, que fue un templo esplendoroso, un templo hermoso. Fue tan hermoso, hermano, que la reina de Saba llegó a visitar a Salomón. Y cuando vio cómo se vestían los servidores, hermano, cuando lo vio, ella se quedó maravillada, porque se vestían como, ¿qué le diré? Como diputados, pues, como personas que tenían realeza. Entonces se admiró. Pero estamos hablando del templo de Salomón. Pero la casa postrera, esta casa, iba a ser más esplendorosa, más magnífica en honor, en riqueza, que el templo de Salomón. La segunda casa, que es dentro del mismo Israel, hermanos, el segundo templo fue el templo de Zorobabel, que a ese templo se le llamó también el templo herodiano, de Herodes. ¿Sí? Vamos a explicar por qué este templo fue mayor que este templo de Salomón. Pero si este templo era tremendo, ahorita lo vamos a ver, espero yo que me dé el tiempo. Pasamos a la siguiente. Pero vamos a verlo desde otro ángulo también. Este es el primer ángulo, el de arriba. ¿Cuál es la primera casa ahora? Israel. Israel fue una casa también. ¿Sí? Israel tuvo un pacto de gloria. Imagínense, hermanos, que el Señor levantó a Abraham, hizo un pacto con Abraham, un pacto de gloria. Luego con Moisés confirmó el pacto en el monte Sinaí, hermano. Y cuando Moisés bajó de allá, le brillaba el rostro. Y la gente tenía temor. Fue un pacto de gloria. Este pacto que Dios hizo con Israel fue un pacto tremendo. Pero está el Israel espiritual. El Israel espiritual, ¿quién es, hermano? A ver, pero ¿quién es la iglesia? Ustedes. Amén. Ustedes, la iglesia. El Israel espiritual, la iglesia, tiene un nuevo pacto. Y este pacto, hermanos, es de más gloria que el primer pacto. Fíjense lo que le estoy diciendo. El pacto que Dios hizo con todo aquel que cree en Jesucristo es un pacto de más gloria que este pacto que hizo con Israel, con el Israel nacional. Si usted le pone aquí, póngale Israel nacional. Si le puede componer, le pone Israel nacional. Y acá es el Israel espiritual que somos nosotros. Amén. Ahora, pasamos a la siguiente. Este ya es otra perspectiva. Aquí es una manera de ver las cosas. Este texto, en la segunda, es otra manera de ver el texto, ¿verdad? Y la tercera, que está por aquí, a ver, es otra manera, otro ángulo. Mire, la iglesia primitiva. Usted cuando va al libro de los Hechos, usted ve una iglesia que ¿qué? Poderosa, ¿verdad? Que, hermanos, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. Bueno, no, pero hermanos, era que Pedro tenía, dice el canto, el espíritu del Nazareno. Y Nazareno, Nazareno. ¿Sí se la saben? ¿Sí se la saben? No, vamos a cantarlo. Dice: bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Ayúdenme con las palmas, a ver. Así. Y otro dice: bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra,
ni tampoco Pedro no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía, todo desafinado, pero ahí vamos. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Así más o menos iba el canto eso. Entonces, la iglesia primitiva en Hechos era una iglesia de gloria. Se derramó el Espíritu Santo, man, sobre los 120 y hablaban en lenguas, profetizaban. Bueno, pero la iglesia del tiempo final, que hermanos, no, ahí estamos nosotros, que es la iglesia final de Apocalipsis, la iglesia de los últimos tiempos, la postrera, la casa postrera, es esta. Hermano, esta es la que va a haber el arrebatamiento. Iche, a ver, no, Iche no, gloria a Dios. Esta es la que va a haber, la iglesia del tiempo final, la casa postrera del tiempo final. Esta es, hermanos, la de Apocalipsis. Eso va a estar tremendo. Bueno, aquí ya casi me estoy... Haga de cuenta que si no escuchan el mensaje en la semana, ya más o menos tienen una idea. Pero conéctese, trate, ¿verdad?, de conectarse. Otro ángulo. La religión donde nacimos. Todos nacimos en un tipo de religión, ¿sí o no? ¿Sí? Y yo cuando nací en una iglesia pentecostés, que tuvieron pues tienen sus detalles, ¿verdad?, extremistas, pero ahí nací. Pero, hermanos, esa es la primera casa donde usted nació, donde usted, a lo mejor algunos, ¿verdad?, fueron católicos, o algunos tal vez no tuvo, pero de alguna manera le inyectaron o le heredaron ciertas creencias. A lo mejor no fue en la iglesia católica, sino en una iglesia espiritista, o le enseñaron en la casa primera, que fue su casa, brujería, hechicería, no sé cuántas cosas. Pero lo cierto es que nosotros nacimos en una casa, ¿entiendes? La casa primera. Pero la iglesia donde nacimos de nuevo, donde venimos a tener una experiencia con Dios, ahí, en esa casa postrera, donde nacimos de nuevo, es cuando comenzamos, hermanos, a ver, ¿sí?, una mayor gloria. ¿Están de acuerdo? Bueno, pasamos acá. Y la última es la casa de tus padres. Esta fue la primera casa nuestra, hermano. Amén. La primera casa nuestra. ¿Cómo era su casa? A ver, vamos a platicar un ratito. ¿Cómo era su casa ahí donde nació hermana Isidra? ¿Se acuerda cuando estaba con su papá? Usted era joven. Todavía está joven, pero adolescente, pues. ¿Se acuerda? De sus papás, cómo era su casa. Ahora, cómo era en el sentido espiritual, almático, físico, material, económico. A ver, pero ya luego, hermanos, todos tenemos que hacer, o sea, vamos a formar una casa. O sea, nos referimos a una familia. ¿Me entiendes? La casa de tus padres tuvo ay, qué bonito, qué hermoso, vivía en la casa de mi padre. Yo me acuerdo, que estábamos pequeños y la casa era el piso era de suelo, de tierra. Las divisiones, hermanos, eran de, ¿cómo se llama esto? De lona, manta. Así dividían antes, pues, o lona parece que era. Y luego de eso, hermano, las paredes de la casa eran de cañita. Era de caña. Nos poníamos contentos cuando decía mi mamá o mi papá, decía, ven, anda, cómprate una cajita de maicena. Y dile a don Canducho
Dile a don Carlucho que te venda un peso de papel periódico o 50 centavos, que en aquel tiempo el dinero valía mucho, ¿ah? Y ya íbamos y traíamos el montón de papel periódico y la maicena. Ya agarraba mi mamá y hacía engrudo o hacían pues el pegamento. Y con la mano le echábamos al periódico y lo íbamos pegando en la cañita. Esa era nuestra manera de pintar las paredes. Y así eso era bonito para mí. Pero eso fue hace tiempo. Son recuerdos hermosos. Algunos no tan hermosos. Ver a mi padre llegar borracho y que se armara un pleito en la casa, hermano, eso a mí todavía me molesta, pues, cuando veo a mi papá llegar borracho. Porque digo, a tantos años que ha pasado y la casa de mi padre no cambió tanto. Pero cuando ya viene, hermanos, a nosotros a formar nuestra familia, nuestra casa, tiene que ser mayor el esplendor. ¿Sí me estoy explicando? Nuestra casa tiene que ser de más gloria en lo espiritual, en lo almático, en lo físico y en lo material. Y también, ¿por qué no?, en lo económico. En la casa que a veces nosotros comíamos casi el frijol el lunes, frijol el martes, huevo el miércoles, huevo el jueves, el viernes macarrón con queso, el sábado queso con macarrón, y el domingo veníamos a comer carne. ¿Sí? Y a veces no había para comer carne porque el sábado se lo había tomado mi papá en alcohol. Y si lográbamos mordernos la lengua, es que comíamos carne. Entonces, hermano, de esta casa primera a esta casa, hermano, mis hijos están en la gloria. ¿Sí me estoy explicando? Porque la gloria de nuestra casa debe ser mejor que la gloria de la casa en la que vivimos con nuestros padres. No yo nada más en un cuartito aquí, hermano, si así mi papá vivía, aquí en una casita de cañitas, si así era mi papá también. No, usted tiene que pensar más allá. Sí me explico con esto. Mi papá no estudió, mi papá ni llegó a la primaria, pero no, usted tiene que prepararse. Porque la gloria de la casa postrera porque el Señor ha dicho, 2 veces lo dijo, será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman esa palabra? Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, levanta tus manos, créelo. Yo vengo declarando, Señor, como ministro, como pastor y con la unción profética que tú nos has dado, Señor, vengo declarando que la casa postrera de cada uno de tus hijos será mayor que la casa de sus padres, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, en lo espiritual, en lo almático, en lo físico, en lo material, en lo económico, en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto es lo que vamos a estar hablando en la semana. Quiere decir que este tema que es el familiar va a venir haciendo como el viernes o el sábado. Pero vamos a entrar entonces al tema de hoy. Amén. ¿Qué tiempo llevo? 30 minutos ya. Bendito Dios. La primer casa y la postrer casa. Vamos a enfocar los templos en Israel. Pasamos acá a ver, hermanos, qué es lo que vamos a hacer aquí. La primer casa, el templo de Salomón. Ese fue el primer templo que hubo en Israel. El segundo, el templo de Zorobabel. Este templo, el templo herodiano. ¿Por qué se le dice herodiano? Porque, hermano, pues los sacerdotes hicieron cierta relación política con Herodes y él les ayudó para remodelarlo, para pues
reconstruirlo. Bueno, veamos acá en el texto, en Ageo 2:9, en la palabra de Dios para todos, dice: el Señor Todopoderoso lo afirma. Y Él dice que el esplendor, pero hay una versión que dice la fama de este último templo. ¿Cuál es el último templo? El de Zorobabel. Será mayor que el del anterior. ¿Cuál fue el anterior? El de Salomón. En este sitio daré paz, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, aquí estoy relacionándolo con los templos. Por eso usé este texto. El Señor Todopoderoso lo afirma y Él dice que el esplendor, la fama de este último templo. Entonces, en Israel hubieron dos templos: el templo de Salomón y el templo de Zorobabel. Hoy no hay templo. Cuando usted toma una foto, ¿verdad?, y dice Jerusalén, Dios te bendiga, y ve una pelota así como en la parte de arriba de un edificio, eso no es el templo, eso es una mezquita de los árabes. ¿Entienden? Bueno, pasamos a la siguiente. Vamos entonces a entrar. La gloria de la primera casa, Israel. Mire, hermano, estamos hablando de Israel, el templo de Salomón. Mire, hermano, voy a ir un poquito rápido y me vas a ayudar, hermano. Mire, Primera de Corintios 29:2, Primera de Crónicas, 29:2. Miren la gloria de este primer templo, la majestuosidad del primer templo, hermano. Dice David: con mucho sacrificio he podido juntar los materiales necesarios para construir el templo de mi Dios. ¿Qué usaban? Oro, plata, bronce, hierro y madera para los muebles. Y dice: también he reunido muchísimas piedras preciosas de toda clase. Hermano, miren la gloria con la que construyeron. Hermano, perdón, aquí nosotros como pudimos vamos construyendo. Pero este material no se compara con el material que usaron en el primer templo de Salomón. Esta es la primera casa. Y miren la gloria de esta casa. El esplendor de esta casa brillaba, hermano. Ahorita vamos a darle más adelante. Y mire, el rey con esfuerzo, con sacrificios, logró, hermanos, recabar oro, plata, piedras preciosas y más material. Pero en Primera de Crónicas 29:3 dice que él, de su propio tesoro, de su propia, vamos a decir, de sus propios ahorros o de su propio dinero, ¿sí? Dice: a ver, es tan grande mi amor por este templo para mi Dios que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente. El rey estaba dando para la construcción del templo. Y dice: 100,000 kilos de oro. Hermano, y nosotros el pastor dijo que levantemos una ofrenda, pero yo no tengo dinero. Lo que tengo es un anillo acá, pero ese no, ese tiene como, ¿cuántos quilates? Como medio quilate. A ver. Aunque nosotros no pedimos, hermano, eso, no hacemos eso. Nada más estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Pero dice: 100,000 kilos del oro más fino que existe. 230,000 kilos de plata fina para recubrir las paredes del templo y su edificio, y para los muebles y utensilios que harán los artesanos. Oro y plata, hermano, para el primer templo. Dígame, ¿quién ha hecho una casa así? ¿Quién? Salomón, nada más. Y eso porque su papá lo ayudó a ir a reunir el material. Sigue el demás, mi hijo. Es touch. Primera de Crónicas 29:5. Entonces, no solamente fue con esfuerzo, sino que también con las riquezas que tenía el rey,
y también con ofrendas del pueblo. Mire, en las ofrendas de la iglesia, de la congregación de Israel, ¿quién de ustedes quiere demostrar hoy su amor a Dios? Dando una ofrenda para la construcción del templo. Hermano, ¿qué haría usted si le digo, hermano, quiénes de ustedes quieren ofrendar y apoyar? Porque queremos ponerle el techo al templo. Y después vamos a poner el clima, porque eso es el proyecto. Ay, hermano, es que fíjate. Pero miren lo que dice el pueblo de Israel. Ofrendas del pueblo. Entonces todos los jefes de Israel y las altas autoridades del reino dieron de buena voluntad las siguientes ofrendas. ¿Qué ofrendas dieron? 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro. 330,000 kilos de plata. Y así, hermano, vamos, dale más adelante, porque un poquito antes de eso. El rey David y todo el pueblo estaban muy contentos porque todos dieron con sinceridad. Ese es el primer templo. Síguele dando, hay mucho más que leer, hermano. Yo le invito para que usted investigue la suntuosidad, la magnificencia, la majestad, el esplendor del primer templo de Israel, que fue tremendo, hermano. Ahora dice, Salomón terminó de construir el templo. Y mire, cuando ya terminó de construir el templo, hermano, mire, cubrió las paredes de adentro con tablas de madera de cedro talladas con flores, frutos, palmeras y querubines. Luego los recubrió de oro puro. Hermanos, y mire cómo se nos ponen las paredes ahí. Y yo digo, ¿cómo le hago, hermano? Con oro puro. Ay, hermano. Pero Salomón recubrió con oro. No se veía ninguna piedra también en las paredes de afuera. Se tallaron las mismas figuras. A ver, no se veía ninguna piedra. También en las paredes de afuera se tallaron las mismas figuras. Bueno, dale más adelante. Mire cuántos sacrificios, hermano. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová. 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Yo me río porque digo, ay, hermano, si nosotros para hacer una carne asada, ¿verdad? ¿Cómo? Vamos a la cooperacha, hermano, una cooperacha. Ay, hermano, es que pero miren cuánto ofrecieron esto. Y así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. O sea que, perdón, aquí no había miseria. Ahí no había ni que, es que somos pobres, nada. Porque era para el Señor. Vamos a la siguiente. Ahora, la gloria mayor de la casa postrera. La gloria del segundo templo. Vamos a poner. El segundo templo fue completado. Bueno, dale esto, porque esto usted lo puede investigar en Google. Pero vamos a ver, hermanos, la gloria de esta segunda casa. Dale, la siguiente. Mire, ¿por qué se dice que la gloria de la casa postrera, del templo de Zorobabel, el templo de Herodes, fue mayor que la gloria del templo de Salomón? Si ya vimos cómo había oro, plata, maderas de la mejor calidad, piedras preciosas, hermano. Pero miren, ¿quién entró en el templo de Salomón? Salomón. Salomón se presentó en el templo. Claro, la gloria de Dios también bajó ahí porque había una gloria. Ahora, Lucas 2:22, en la traducción lenguaje actual. Esta es la segunda casa, la postrer casa, la casa postrera. 40 días después de que Jesús nació. ¿Quién es Jesús, hermano? Dios. ¿Quién es Jesús? El Salvador del mundo. ¿Quién es Jesús? Juan dijo, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. O sea, Jesucristo es la gloria de Dios encarnada. Y Jesús, ya no Salomón, Jesús entró en ese segundo templo. Y mire, dice, 40 días después de que Jesús nació,
Sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Y ahí había una persona llamada Simeón, al cual el Señor le reveló, ¿verdad?, que iba a llegar el Mesías. Pero a donde yo voy, hermanos, es que nada más con la presencia del Señor ahí, en el templo de Zorobabel, porque ese era el templo que existía cuando el Señor vino por primera vez a esta tierra. Más bien se encarnó. ¿Sí me explico hasta ahí? Entonces, sí estamos entendiendo que por qué la gloria de ese segundo templo es mayor que la primera. En aquel fue famoso, ok, pero ¿sabe qué? Este templo estaba teniendo ¿cómo decirlo? El privilegio, la gran bendición de que Jesucristo entró ahí. ¿Entienden? Nosotros tenemos el gran privilegio de que Jesucristo, hermano, nació en nuestro corazón. Lo recibimos en nuestra vida. Amén. Y aquel templo que era antes, hermanos, dedicado pues a las cosas malas, ahora este templo está dedicado al Señor. Amén. Ok, pasamos a lo siguiente, hijo. Dale a la siguiente. Mire, hay otra vez el Señor se presentó en el templo. Y aconteció que 3 días después, Lucas 2:46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Hermano, se les perdió a José y a María. Y no lo encontraban. 3 días se les perdió. Subieron fotos al Facebook. Si alguien conoce a este niño, mire, no lo encontramos, tiene 3 días. Y hermano, y a Jesús lo encontraron en el templo. Hay muchachas y muchachos que no lo encuentran, no estaban muertos, andaban de parranda. ¿Entiendes? Y poniendo en peligro. Yo por eso, perdón, a veces yo no comparto eso, solamente a los que conozco, porque no lo conocemos. A lo mejor anda con el novio, ¿verdad?, de luna de miel. Y la gente compartiendo, se perdió a fulano, luego aparece, ya no dicen nada, pero eso no me interesa a mí. A mí lo que me interesa aquí, hermano, es que Jesús se perdió 3 días, y dice que lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hermano, cuando llegaban a consultar a Salomón, se maravillaban también. Pero aquí hay alguien mayor que Salomón en el templo. Por ello, la gloria de ese templo de Zorobabel fue mayor que la gloria del templo de Salomón. Porque en este templo se manifestó el Señor. En este templo oyeron la sabiduría del Señor. Y también, ¿sabe qué pasó, hermano? Que en este templo el Señor purificó. Pasamos a la siguiente. Y dice Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos y los que compraban y vendían en el templo. Volvió las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Hermano, esta casa, el templo de Zorobabel, ahí donde el Señor entró, hermano, lo purificó. Ya habían convertido en un mercado la casa del Señor. Pásele, compre su talento, tenemos taquitos de a 5, tenemos empanadas, hermano. Imagínense ustedes, hermano. Vendían palomas para los sacrificios, vendían borregos. Ya en el templo, hermanos, no se escuchaba el gloria a Dios, las alabanzas, sino se escuchaba pásele marchantita, güero, 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 así como dicen en Veracruz. A mí me gusta mucho, ¿verdad?, Veracruz, porque va uno caminando así y dice, güero, güero, pásele güero. ¿De dónde güero, hermano? Entonces, aquí en el pueblo, en el templo
En el segundo templo, la gloria fue mayor, hermano. Y mire, aquí hay un texto que me gustó, hermanos. Mire, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. En el primer templo vino para oír la sabiduría de Salomón y vio el templo de Salomón, vio la casa de Salomón. Pero dice el Señor, y he aquí, más que Salomón en este lugar, le dice. ¿Qué le está queriendo decir? A ver, ayúdenme usted. ¿Qué le está queriendo decir? ¿Qué le está queriendo decir, Perito? ¿Era qué? Sí. Que el que estaba ahí, hermanos, en el templo, era mayor que Salomón. Y la gloria de ese templo era mucho mayor, hermano, porque vieron al Señor. Se manifestó Cristo ahí. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, eso tiene que ver con que la gloria de esta casa postrera es mayor que la primera, viéndolo desde ese punto de vista. Pasamos a la siguiente. La primera casa y la postrera. Pero ahora, hermanos, la primera casa como Israel, la casa de Israel. Y la segunda casa, la iglesia del Señor. Pasamos. Veamos entonces. La primera casa, entonces, Israel tuvo un pacto de gloria. Israel hizo un pacto de gloria. Y la iglesia tiene un nuevo pacto que es de más gloria que aquel pacto. Vamos a verlo acá. Dice la Biblia textual, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pasamos entonces, la primera casa, que es un pacto de gloria que Dios hizo con Israel. Pasamos. Mire, todo comenzó con Abraham. Anote la cita nada más. Comenzó con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Hermanos, no hay ningún pueblo en el mundo que sepa quién fue el primer, el fundador de ese país. Por ejemplo, México. ¿Quién fue el fundador de México? O sea, un hombre, alguien que... ¿Cuauhtémoc? No tenemos. ¿De Estados Unidos? Tampoco. Pero de Israel, ¿quién fue el fundador que Dios tomó? Abraham. Y dice la Biblia, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Ese es un pacto que Dios hizo con Abraham. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y ya le dice cuáles son las dimensiones de la tierra. Vamos adelante. Entonces, imagínense, hermanos, Dios. Y luego ese pacto tenía que ver con la circuncisión. Una de la señal que tenía que haber, hermanos, entre Dios y el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel estuviera dentro del pacto de gloria con Dios, tenía que circuncidarse todo varón de entre vosotros. Este es mi pacto, dijo. Y luego acá dice, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, ese pacto era un pacto de gloria, por cuanto fue Dios el que tomó la iniciativa. ¿Me entienden? Porque Dios es el que tomó la iniciativa. Hermano, en todos los pactos Dios toma la iniciativa. Con Noé fue Dios el que tomó la iniciativa. Con Abraham fue Dios el que tomó la iniciativa. Con nosotros fue Dios el que hizo un pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso lo vamos a ver en la segunda casa, en la casa postrera. Mire, hermano, qué tan glorioso era ese pacto, que la piel del rostro de Moisés resplandecía después que se confirmó el pacto en el monte Sinaí. Pasamos a la siguiente. Nada más, aquí estoy corriendo. Éxodo 24:7. Había un libro
del pacto. La ley de Moisés, hermano. Y se la leía Moisés. Y todos tenían que acatarse a ese pacto. Hay un libro del pacto. Del pacto con la primer casa. ¿Sí se entiende eso, ah? Entonces Moisés tomó la sangre. También había sangre del pacto, pero esa sangre era de machos cabríos, de ovejas, de animalitos, pues. Pero era parte del pacto, de ese pacto con la primer casa, que es Israel. Pasamos acá, ¿no? A ver, hay veces que... No. Ajá. Guardará pues el día de reposo. Estamos hablando del primer pacto con la casa de Israel. No con nosotros, por eso nosotros no nos circuncidamos y tampoco guardamos el sábado, sino que todos los días son del Señor. Y guardarán pues el día de reposo por pacto perpetuo. Lo estoy resumiendo. Pasamos a la siguiente. Éxodo 28:2. Mire cómo era el traje, hermano. Por eso que yo, bueno, no me voy a meter en ese punto, pero los ministros, cuando vamos a ministrar acá arriba, debemos venir más o menos, ¿verdad? Yo no soy... Aquí, ya cuando tengamos el clima, me va a tener que poner mi trajecito, ¿verdad? Pero no podemos subir ni debemos. Sí, hermano, mire, el primer pacto, mire. Quiero que mandes a hacer un traje especial para Aarón y sus hijos, para los sacerdotes del primer pacto, de la primera casa. Pues son mis sacerdotes, dice. Busca a quienes les he dado grandes capacidades artísticas para que les hagan ese traje. Pues quiero que sea fino y hermoso como corresponde a mis sacerdotes. Nosotros no somos legalistas, pero va a llegar el momento en que verán, nos vamos a sujetar a los lineamientos que nos dan en Ebenezer, ¿verdad? Y lo que ministre, por ejemplo, en la alabanza, tendrá que venir con su gabán, decimos mejor, pero con sus vestiduras, hermanos, para ministrar. ¿Sí me entienden? Va a llegar el momento. Ahorita estamos en un proceso, pero miren, tenían que ser un traje... no de acuerdo a como ellos querían, sino como el Señor les había dicho. Y esa era la gloria de la primer casa. Pasamos acá. Ahora, entonces, la gloria de la segunda casa, de la casa postrera, aquí ya tiene que ver con un pacto de mayor gloria. Veamos. 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nos ha hecho, hermanos, ministros de un nuevo pacto, pero un pacto que tiene más gloria. Miren cómo dice, no de la letra, sino del espíritu. Por eso hablamos de la revelación, hermano, ¿verdad? Que no vamos a sujetarnos nada más a lo que dice el texto. Sí, ese es el logos, la letra. Usted lee y dice, la Biblia dice, ¿cómo dice Ageo 2:9? La gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Bueno, aquí está hablando de un templo y en comparación con el otro templo. Sí, pero hay que verlo desde el punto de vista espiritual, como ya les expliqué. Porque la letra, dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este es una, ¿cómo le diré? La gloria de esta casa postrera es mayor, porque aquí, hermanos, está basada no en la letra, sino en lo espiritual. ¿Me entienden? Pasamos a la siguiente, miren. 2 Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, ¿a qué se refiere aquí? A la ley de Moisés, a la gloria de la primera casa. Tanto los hijos de Israel no pudieron fijar
la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esta es la primera casa. Pasamos a la siguiente. Esta es la segunda casa. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Esta es de la gloria de la casa postrera. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria de la ley de Moisés, hermano, de Israel, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Es decir, acá, hermano, todo es por fe. Por fe, porque por la fe somos nosotros justificados. Eso trae mayor gloria. Ya estamos terminando, solamente estamos viendo unos 4 más. Vamos, dame la siguiente. 2 Corintios 3:10 dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, eso que perece es la ley de Moisés. Mucho más glorioso será lo que permanece, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado a la iglesia, que es la casa postrera. La siguiente. Entonces, esa gloria mayor es ministrada, hermanos, en la Santa Cena. ¿Sí? Esa gloria mayor es ministrada aquí en la Santa Cena. Por eso no debemos menospreciar, hermanos, el cuerpo ni la sangre de Cristo. Si usted sabe que hay Santa Cena, usted diga, amén, hermano, ahora es el momento, porque esto nos va a llevar a una gloria mayor. ¿Cuándo dicen amén? Nos va a llevar a una gloria mayor. ¿Pasamos? Entonces vamos a ministrar la Santa Cena, hermano. Ayúdame, por favor. Vamos a ministrarla. Dice 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dale a la siguiente. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pero ahí dice el nuevo pacto, y este nuevo pacto es con la casa postrera, y esta casa postrera, hermanos, tendrá mayor gloria que la gloria que tuvo Israel. Yo espero que usted me esté entendiendo. Amén. Que no es cualquier cosa, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor nos ha dado es algo maravilloso. Oremos ahí donde estamos y pidámosle al Señor que nos bendiga. Padre, esta mañana, Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor.